En este vídeo vamos a hablar de algunas limitaciones que tienen los triángulos en cuanto a su longitud, la longitud de los lados, es decir, de una relación que tienen que cumplir la longitud de los lados de un triángulo para poderse formar. Aquí hemos puesto dos lados de un triángulo. Vemos que este lado, el que va desde A hasta B, tiene de longitud 8 y este lado, el que va desde A hasta C, tiene de longitud 6. Para asegurarme de que cuando muevo el punto C no cambio la longitud, lo que he hecho ha sido dibujar un círculo con centro en A que tiene de radio 6. Y este punto, el punto C, está obligado a moverse en ese círculo. Así todos los triángulos que yo vaya a formar tienen de estas dos longitudes, 6 y 8. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el lado que yo quiera dibujar, ahora para terminar de completar este triángulo. Lo que vamos a ver es que el otro lado que yo voy a dibujar lo puedo hacer de una manera similar, dibujando una circunferencia aquí en este punto, en el punto B. Voy a ocultar por un momento el punto C, ¿vale? Y voy incluso a ocultar este lado. Entonces vemos como cuando yo dibujo una circunferencia aquí, centrada en el punto B, que tiene el radio que sea, que lo puedo controlar con esto de aquí, vemos que hay un punto de intersección entre esta circunferencia y esta otra. Ese punto de intersección que hay ahí, que lo puedo marcar con la herramienta propiamente de intersección, sería el tercer vértice del triángulo. Y es seguro que el lado que va desde ese punto hasta aquí va a tener de longitud, vamos a decir que nos lo ponga, va a tener de longitud el 6, que es lo que nosotros hemos decidido que va a tener de radio esta circunferencia de aquí. Y es seguro que la longitud que va a haber en el tercer lado, que es el que va desde D hasta B, va a ser el radio de esta circunferencia. También vamos a decirle que nos lo ponga. Va a tener este valor. En este caso 6,1. Como vemos, coincide perfectamente. Vamos a moverlo, que se ve aquí. Coincide con lo que yo controlo para el radio aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues como vemos, entonces el triángulo se forma mediante esta intersección de estas dos circunferencias. Por lo tanto, podría ocurrir que estas dos circunferencias no se cortaran nunca. Si eso ocurre, si las circunferencias no se cortaran, entonces no se formaría ningún triángulo, porque este tercer vértice es el resultado de esa intersección. Fijémonos que hay otra opción, también podría cortarse aquí abajo, ¿verdad? Podría haber marcado este punto de intersección o este otro. Sería el mismo triángulo, pero con el vértice abajo, las longitudes serían las mismas. De ahí de donde sale la restricción que tienen que cumplir las longitudes de los tres lados de un triángulo. Vamos a hacer esta longitud más pequeña. Como vemos, las circunferencias, esta circunferencia, la circunferencia que tiene centro en B, va haciendo su radio cada vez más pequeño e incluso puede llegar un momento en el que, ¿ves? Ocurre aquí que ya se corta, aquí se corta y están los tres puntos A, B y este punto de aquí de intersección es D, están en una línea. Entonces aquí no hay ningún triángulo. Y vemos que ocurre que la longitud de esta circunferencia, que es 6, que es la longitud del lado que va desde A hasta D, más el radio de esta circunferencia, que es la longitud del lado que va desde B a D, da 6 más 2, 8, que es justamente esta longitud, la longitud del lado que va desde A hasta B. Y que cuando es más chico ya ni siquiera se tocan, ya ni siquiera se van a tocar. Entonces no hay triángulo ni aquí, porque no está alineado, o sea, están alineados, perdón, los tres puntos, forman parte de esta misma línea, de este mismo segmento, para hablar con propiedad.
y cuando lo hacemos más pequeño ni siquiera se llegan a tocar, por lo tanto ni siquiera habría el tercer vértice. Aquí el tercer vértice está en línea con los otros dos y por eso no hay triángulo, pero es que aquí ni siquiera hay tercer vértice. Y aquí lo que vemos es que la suma de esas longitudes, la que va desde A hasta aquí, hasta cualquier punto de esto, que es 6, y la que va desde B hasta cualquier punto de aquí, que en este caso pues sería 1,4, que es lo que indica eso, es más pequeño que 8. Es decir, que no hay triángulo ni en esta circunstancia donde la suma de los dos, que sean la suma de los otros dos lados, ¿no? Son 6 y 2 es igual a este otro de aquí, a 8, ni tampoco cuando es mayor. La suma de este lado, este candidato a ser un triángulo, tendría de longitudes, vamos a escribirlo, longitudes 8, 6 y 1,5 en este caso, 1,5. Esto de aquí no pueden formar un triángulo, porque esto de aquí es mayor que la suma de estos otros dos, y entonces las circunferencias no se pueden llegar a cortar. Tampoco lo es con 8, 6 y 2, porque la suma de estos dos es exactamente igual a esto, que es lo que ocurre en esta otra situación. Aquí en ninguno de estos dos casos habría triángulo. Para que haya triángulo entonces tiene que ser mayor. La longitud de estos dos lados, aquí podemos verlo, 6 y 3,2, tiene que ser mayor que 8. Así sí pueden llegar a tocarse las circunferencias, cortarse, ser secantes que se llaman, y poder dar lugar al triángulo. Bueno, pues entonces esto es una cosa que no es una coincidencia, no es algo que tenga que ver con 6 y con 8, sino que como vemos, por cómo lo hemos construido, es una propiedad general de los triángulos. Y lo que debe ocurrir es que el lado mayor, vamos a llamarlo A, tiene que ser más pequeño, que significa, se hace con este símbolo, ¿verdad?, que la suma de los otros dos lados. Vamos a llamar a este lado B y a este otro lado C. Tiene que ser más pequeño que la suma de los otros dos lados, B y C. No puede ser igual, se pondría así, porque si es igual es este caso y los vértices estarían alineados, que es lo que ocurre en este caso. ¿Vale? Esto no es posible. Por lo tanto, este igual de aquí no lo podemos poner. ¿Vale? Entonces la expresión tiene que ser sin el igual. Pues no tengo más remedio que borrarlo y escribirlo de nuevo. Sería entonces A tiene que ser más pequeño que la suma de B y de C. Si es igual, no hay triángulo, y si es más grande, pues tampoco. Que es lo que ocurre aquí, que es igual, y aquí, que es más grande que la suma de los otros dos. Esto de aquí se llama desigualdad triangular, que es lo que hemos escrito en el nombre de este archivo. Es una propiedad muy sencilla de entender y muy importante, algo que deben cumplir todos los triángulos.